Capítulo 1. Retorno. El inicio del día siempre era igual: vestirse, desayunar e ir a la escuela. Por desgracia, su rutina en la escuela era diferente, como en la mayoría de los días. Las risas de sus compañeros, profesores, incluso el director, lo hacían sentir inferior. Odeku, la voz del chico quien lo seguía golpeando, era tan normal y tan repetitivo que hasta dejó de sentir los golpes. TSK, esto ya es aburrido, comentó para retirarse del lugar. El chico de pecas miró al cielo, recargándose en la pared. El día era tan normal que a veces su mente dejaba de sentir cosas tan insignificantes como esto, pero a veces los golpes. Su cabello verde cubría su ojo izquierdo morado. Suspiró para recoger sus cosas e irse del lugar. El peliverde se encontraba corriendo en la playa un poco cerca de su casa, aunque no había muchos visitantes por tanta basura que se encontraba. Antes de que hubiera tanta basura, había demasiada gente en este lugar. Se detuvo un segundo para recuperar el aire. El Izuku Midoriya era quien nos presentaba, un chico tranquilo con pocas o ninguna amistad. Izuku se sentó en la tierra y cerró sus ojos. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y un villano? Ninguna. ¿Por qué? Los héroes pelean por una ideología que ellos crearon. Los quirks que son considerados heroicos serán héroes y los quirks que no son considerados héroes son villanos. Él contestó aún con los ojos cerrados. ¿Si los villanos fueran héroes? Preguntó esa voz femenina. Esta sociedad podrida nunca lo aceptaría. ¿Y qué planeas? Preguntó. Cambiaré esta sociedad desde cero. Izuku abrió los ojos observando por unos instantes la silueta de Lady Nagant. Él había vivido esto antes. Vivir esto una vez más lo hizo prepararse para lo que venía. Villanos, Toga, Nagant, Eri y Mirio. Debía estar preparado para todo lo que se venía a venir. No te preocupes, murmuró, te salvaré, Kaina-chan. Él apretó sus puños con una determinación en su mirada. XXX. Una chica de no más de 17 años sentido, y no era una sonrisa de odio, más bien una sonrisa de esperanza. Recordaba casi poco. Su sonrisa era de poder verse nuevamente con ese chico que la salvara en el futuro y la regresara a su ideología de heroína. Te esperaré, Zuzu. XXX. Creía que en este nuevo universo todo iba a ser diferente, nada sería igual, pero al parecer en todos los universos Izuku siempre sería el débil o sería traicionado. Suspiró con resignación camino hacia su escuela. Si no mal recordaba, hoy iba a ser el penúltimo día de escuela y gracias a Dios no trajo su libro de análisis de héroes número 14, aunque no recordaba si lo había sacado. Qué pérdida de tiempo, comentó Izuku, pero varios sujetos lo arrastraron a un callejón. ¿Qué carajos? ¿O con que ya estás revelándote? Bakugo sonrió. Bien, esperemos que te defiendas bien, como si de esto se tratara de una rutina. Su golpiza se la hicieron más temprano de lo que esperaba y cuando finalizó su cuerpo estaba magullado y cansado de tantos golpes. Suspiró y recogió sus cosas, pero antes de que pudiera tomar su libreta una mano la tomó primero. Miró hacia arriba y se sorprendió. Ahí estaba Nejireado, una de los tres grandes, aunque en el futuro nunca tuvieron una interacción buena. Interesante. Nejire miró con emoción al chico. Oye, ¿por qué tienes tantos análisis de héroes? ¿Eres un friki? ¿Te gustaría ser héroe? ¿Por qué tanto interés en los héroes? Si se le había olvidado que Nejire era una persona bastante curiosa y más cuando algo le interesaba al fondo. Me gustan los héroes y no soy un friki. Sí, me gustaría ser un héroe, porque quiero ser un gran héroe y tengo que aprender todo. Izuku le sonrió a la peli celeste, quien se sorprendió que le haya respondido sus preguntas sin trabarse, a lo cual emocionó a Nejire. Me llamo Nejireado, se presentó. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué respondiste mis preguntas? ¿Acaso me conoces? ¿Nos hemos visto antes? ¿Por qué estás tan golpeado? Me llamo Midoriya Izuku. Es natural responder preguntas y no, nos conocemos. Te vi una vez en el festival deportivo del año pasado y no estos golpeado, solamente me caí. Esto último mintió. Lamento esto, pero necesito irme ya que llegaré tarde a clases, comentó Izuku corriendo a su escuela. Nejire se quedó mirando la libreta que tenía en sus manos. Sonrió. Esto le haría su satisfacción de tantas preguntas que tenía. XXX. Bueno, como todos saben, hoy es el último día de clases, habló su profesor, pero después tendrán que elegir su vocación, pero sabiendo que todos ustedes quieran ser héroes, ¿verdad? El profesor lanzó los papeles al aire y muchos de sus alumnos festejaron. No compare, la voz de Bakugo resurgido en el aula, no todos iremos a la misma escuela que estos extras. Oh, es cierto, el profesor sacó unos documentos de su portafolio. Tú te irás a la UA. Los murmullos de sus compañeros se hicieron presente.
Aunque no muchos estaban sorprendidos, ¿o tú también vas a ir a la UA Midoriya? El silencio inundó el salón. Las miradas se fijaron en el chico peliverde, a quien no le tomó mucha importancia, y como era de esperarse los susurros refiriéndose no tardaron en llegar. Bueno, no esperamos nada de ti Midoriya, comentó su profesor sin mostrar una pizca de interés. Bien, continuamos con la clase, XXX. Izuku recogió rápido sus cosas. Reconocía esta situación en su vida pasada. Bakugo lo agarró desprevenido antes de que pudiera salir de su salón. La pandilla de Bakugo lo tomó de sus extremidades y como era común una golpiza comenzó. Los minutos pasaron y el chico ya estaba tirado nuevamente en un callejón. No sabía cómo carajos lo sacaron de la escuela para venir y aventarlo al montón de la basura. Suspiró y recogió sus cosas para llegar a rápido donde su maestro Olmig se encontraría con el villano de barro. Llegó agitado y no pudo notar nada, solamente el callejón vacío. Necesitaba el poder para rescatar a Kaina, lo necesitaba, pero una mano se colocó en su boca. Sus ojos se abrieron bruscamente, lo miraron, pero el sujeto estaba encapuchado y lentamente sus ojos se comenzaron a cerrar sin darse cuenta que un héroe había llegado. Joven Midoriya, Izuku lentamente recuperaba la conciencia, sentía como alguien le hablaba, ya reconocía esa voz. ¿Acaso era Toshinori-san? Gritó mirando a un esqueleto que le sonreía. Oh, veo que aún me recuerdas, joven Midoriya. Sin esperarlo, Izuku se lanzó a abrazarlo. El héroe número 1 estaba consciente de que su alumno lo quería como un padre y eso le alegraba. Veo que aún conservas tu forma física, comentó con una gran sonrisa. Vamos a un lugar más privado. Izuku miró la cuidad de lo más alto de un rascacielos. Se veía tan tranquilo que ojalá se pudiera quedar ahí para siempre. Joven Midoriya, Toshinori le sonrió con amargura. Se veía cansado más de lo normal y su cuerpo se veía más esquelético que antes. Lamento infórmale que no tengo mucho tiempo de vida, contestó, a lo mucho me queda de 1 a 2 meses de vida. Izuku no dijo nada, el silencio era todo lo que podía decir. Entonces tenemos poco tiempo, comentó aguantando las lágrimas. Por desgracia sí, joven. Toshinori se sentó a un lado suyo, abrazó a Izuku con gran fuerza. ¿Cuáles son tus planes?, preguntó. Izuku suspiró pesadamente para señalar a lo más lejos de Japón. Ella, Toshinori sonrió. Su alumno estaba dispuesto a rescatarla sabiendo que Tartarus era una cárcel difícil de asaltar. Tengo una idea de cómo sacarla, comentó con seriedad. Durante muy joven he analizado todos los detalles de Tartarus, pero necesito desbloquear los poderes de los antecesores. Toshinori sonrió. Su discípulo era alguien extraordinario. Cada vez que estaba decidido por algo, esa mirada que mostraba lo hacía recordar por qué lo eligió como su sucesor, pero por ahora mi prioridad es ingresar a la UA e interceptar al traidor. Toshinori le tocó su hombro deteniendo. Joven Midoriya, recuerde que en este universo las cosas son diferentes, bastante diferente a nuestra línea temporal que nosotros conocemos, comentó Toshinori. No sabemos si Aoyama-kun sea el traidor en este año, debemos estar atentos en todo. Izuku asintió para solo mirar a lo lejos donde se encontraba su amada, su heroína, quien lo salvó en un momento oscuro. Espérame, Kaina-chan. Izuku miró la playa con una sonrisa. Su entrenamiento lo había acabado muy pronto, antes de las 10 semanas que faltaban por el ingreso de la UA, y ahora Toshinori le había ofrecido su poder y solo faltaba esperar que el efecto comenzara. Por un instinto intentó canalizar todo el One for All en su cuerpo, pero no dio ningún resultado, así que tenía que esperar hasta mañana para poder utilizar nuevamente. Dije, joven Midoriya, ¿planeas ser el mismo chico tímido, torpe y el que se disculpa por todo?, preguntó Toshinori. No, contestó para ponerse su camisa. En esta línea temporal el Midoriya Izuku que conocías, Toshinori-san, dejó de existir. En esta línea será diferente, pero manteniendo sus ideales. Izuku lo decía con esa sonrisa que tanto lo caracterizaba, así que no se preocupe. Olmig Nejire era alguien curiosa y bastante le gustaba saciar curiosidad como de lugar. Ahora se encontraba con esa necesidad de saciar sus respuestas. Tenía bastantes preguntas hacia ese chico llamado Midoriya. Durante casi 3 días no había podido encontrarlo. En la zona donde lo encontró golpeado en ese callejo dio un suspiro de resignación. ¿Qué sucede, Nejire-chan? El susdicho alzó la mirada viendo a su maestra Ryukyu, quien le sonría con esa gentilice que tanto le caracterizaba, aunque su agencia solo aceptaba a mujeres heroínas. Te veo un poco cansada, comentó Ryukyu. No pasa nada, ella contestó con esa sonrisa, solamente necesito saciar mi curiosidad con un chico. Esto último hizo que frunciera una ceja. ¿Chico?, murmuró para sí misma. ¿Tan joven y estás pensado en un chico, Nejire-chan? Ryukyu sonrió. Nejire solo se puso nerviosa. Nada de eso.
Salió a su defensa para tomar la libreta de Izuku y mostrándolo a la heroína, quien le puso cierta curiosidad en la libreta. Izuku tenía esta libreta y la olvidó en un callejón, dijo, al parecer es un friki de héroes o algo así. Nejire sonrió tímidamente a no saber expresarse bien en esta pequeña situación. Ya veo, dijo Ryukyu notando varios análisis de héroes. Notaba cómo estaban bien analizados tanto sus habilidades, debilidades, equipamientos para mejorar, incluso cómo mejorar su Kirk al máximo. Cuando cambio a la siguiente página noto como ahí estaba Ryukyu heroína dragón a Kirk poder convertirse en un dragón al máximo manteniendo su vestimenta y cabello rubio, debilidades desconocidas, equipos para mejorar su Kirk desconocido. Vaya, murmuró para sí misma con una sonrisa, este chico sí que es observador. Ryukyu volteó la siguiente página y ahora con una mirada sorprendida ahí estaba unas propuestas de traje y equipamiento para poder mejorar su Kirk. Nejire-chan. Nejire volteó a ver a su maestra, quien la miraba con una sonrisa. Creo que me quedaré con esta libreta. Acaricia en su cabello que la hizo ser feliz por ese gesto. Creo que este chico es interesante, ¿verdad? Sí, pero ahora que observo bien creo que me tendrás como una maestra este año. Ryukyu sonrió. Nejire ladeó su cabeza sin entender a lo que se refería su maestra. ¿Acaso ella daría clase en la UA? Pero sabía que Ryukyu nunca le interesó ser una maestra o más bien dar clases en una escuela como la UA, ya que era más trabajo de lo que ella quería. Izuku corría nuevamente en la playa, sentía como su cuerpo lentamente tenía ciertos cambios después de que Toshinori le dio el One for All. Su mentalidad ya madura hizo varios cambios. Suspiró para recuperar un poco su respiración, al igual se detuvo a ver cierta peli negra con una mirada apagada. La conocía en su otra línea, ella era su vicepresidenta. Al parecer en esta línea temporal este Izuku se encontraría con personas, pensó para caminar lento, pero seguro hacia ella, dejando cierto espacio entre ellos. Entonces ¿qué tanto te preocupa? Preguntó Izuku hacia la chica. Nada, ella contestó aún bajando en sus pensamientos. Entonces ¿qué es lo que temes? A veces siento que no soy suficiente, murmuró, sin mirar a nadie. Ser una Yaoyorozu no es solo un apellido, es una expectativa que pesa. Quiero ser una gran heroína, continuó, con la voz apenas sostenida, pero sé que cada decisión que tome puede salvar o romper algo y eso me asusta más que fallar. Izuku se quedó callado unos segundos. ¿Entonces qué quieres ser? Preguntó con un tono serio. ¿Ser una heroína que duda en momentos importantes? ¿O ser alguien que en la gente confía? Yaoyorozu miró al chico, quien la miraba con tranquilidad, pero con esa pizca de seriedad sintió que el aire más denso. Sus dedos se crisparon, como si buscaran algo a lo que aferrarse. Enfrente suya estaba este chico de cabellera verde, sus ojos esmeraldas intensos y una gran figura decente. ¿Qué quiere ser Yaoyorozu-san? Preguntó nuevamente. Yo. Ella comenzó a tartamudear. ¿Tú quién eres? Retrocedió, no por miedo, sino por no saber cómo sostener la mirada que la hacía sentir segura. Contesta, susurró Izuku, mientras sus pasos quebraban el silencio. Ella retrocedía, como si el aire se volviera más denso, hasta quedar atrapada entre la esquina y el metal del barandal. ¿Cuál es tu decisión? Yaoyorozu dudó unos segundos, sentía como su corazón aceleraba, quiso calmarse, pero en la situación en la que se encontraba no ayudaba mucho. Dio un suspiro para mirar con esa mirada determinante que conocía Izuku. Quiero ser una gran heroína, ella respondió notando como el chico sonrió. Entonces deja tus dudas a un lado y céntrate en lo que quieres ser. Sin decir más palabras, Izuku se comenzó a retirar del lugar, dejando sola a Yaoyorozu, quien solamente parpadeó varias veces para que lo viera irse. Señorita Momo. Ella giró mirando un guardaespaldas corriendo hacia ella. Su familia ha estado buscándola. Momo rió ligeramente para voltear hacia el lugar donde el chico había desaparecido. ¿Qué sucede? Preguntó su guardaespaldas. No, nada, contestó. Izuku llegó a su departamento sin recibir nada de una bienvenida. Era raro, o más bien le costaba acostumbrarse. Encendió las luces lentamente, caminó hacia unas velas y con lentitud las encendió. Se quedó un rato ahí sentado en sus propios pies en silencio y segundos después se dedicó a cocinar su merienda. Momo Yaoyorozu, hija única de la familia Yaoyorozu, la hacía todo con un gran amor, pero ese amor no era lo suficiente para poder deshacerse de sus dudas. Aunque hoy fue raro, un chico de cabellera verde y ojos verdes esmeraldas le habían aclarado sus dudas un poco, pero ese chico había logrado lo que nadie podía: aclarar sus dudas. Su corazón nuevamente latió rápido, no sabía lo que le pasaba. Ocultó su rostro en una almohada sin darse cuenta que su rostro tenía un rubor maquillando sus mejillas. Suspiró para tranquilizarse, pero no fue así. Giró su cuerpo mirando el techo de su cuarto tan grande que era. ¿Quién era ese chico? Murmuró para sí misma y con lentitud cerraba sus ojos. Momo abrió sus ojos con lentitud.
Había deseado un sueño reparador, pero la noche le negó el descanso. Ese chico seguía en su mente, como una nota persistente, aunque su ayuda hubiera sido mínima. Miró hacia su escritorio, amplio y ordenado, y en el espejo que lo coronaba se encontraba a sí misma, ojos apagados, cabello enredado, expresión que no terminaba de despertar. Se estiró con suavidad, buscando devolverle algo de movilidad a su cuerpo y luego, con elegancia que la caracterizaba, bajó de la cama y se dirigió a la ducha. El vapor disipó el caos, al salir, su cabello ya no era un desastre, sino una declaración de orden. Vestía una falda roja de cuadros que rozaba sus tobillos, mallas oscuras que ocultaba la palidez de sus pies, una blusa blanca bajo un saco beige que le daba un aire sereno. Su cabello recogido en una cola de caballo, un fleco que apenas rozaba el borde de su ojo derecho. Se miró en el espejo, sonrió, leve. Tal vez hoy sería un día común, tal vez hoy, algo cambiaría. Momo descendía por las escaleras como si el mundo la observara en silencio, cada paso medido, cada movimiento cargado de una gracia que no pedía atención, pero merecía al terminar camino por el largo pasillo de la entrada de su casa para salir seguida por un guardaespaldas. Desde la ventana de su gran limusina, contemplaba la ciudad como si buscara algo entre las luces. Deseaba volver a encontrarse con aquel chico. Suspiró, una señal silenciosa para que el chofer se detuviera en una esquina donde vendían postres. Pidió dos, sin saber por qué exactamente, y se sentó afuera del local. Las parejas pasaban frente a ella. Algunas se besaban, otras compartían risas y gestos íntimos. Se puso nerviosa. No sabía qué era sentir eso. Pero deseaba saberlo. Necesito a alguien, susurró. ¿Por qué? Quiero experimentar ese sentimiento, susurró para una voz que sentía, que conocía un poco. Giró su cuerpo para notar al chico peliverde quien le sonreía. Eres tú. Señaló con emoción. Si soy yo, el río, ¿puedo? Momo asintió señalando la silla que estaba enfrente suya. ¿Entonces quieres experimentar una relación? Preguntó Izuku. Es interesante. Ve, bueno, ¿no te interesa experimentar eso? Preguntó Momo con una ligera sonrisa, pero jugando con sus dedos un poco nerviosa. Claro, ¿quién no quiere experimentar eso? Comentó Izuku, dijo es algo que debemos intentarlo en vez en cuando. Izuku le sonrió a Momo quien se puso más nerviosa sin saber el por qué. Bueno Yaoyorozu-san me retiro, nos vemos luego. Momo levantó la vista, como si el gesto pudiera detenerlo. Pero él ya se iba y en su rostro, la tristeza se disfrazaba en calma a no tener más tiempo con ese chico. No me dijo su nombre, soltó un puchero, ojalá lo vea pronto. Izuku miraba el parque solicitaría había poca gente, caminó a lo más profundo del bosque para poder comenzar a entrenar con el One for All. Llegó a un lugar bastante alejo y comenzó cerrando sus ojos, comenzó a canalizar el One for All por todo su cuerpo. Los rayos verdes comenzaron a salir de su cuerpo rodeándolo con varias ráfagas, lo mantuvo en control llegando a un 3% del poder. Es lo mínimo que este cuerpo puede soportar, susurró para sí mismo, pero a dar un primer paso su poder se descontroló y lo lanzó hacia un árbol. Demonios, gritó para recuperar el aliento, este cuerpo no llegará a soportar el 45% que antes podía. Izuku se reincorporó nuevamente comenzando a canalizar el poder nuevamente. Mantén la calma, no pierdas el control. Lentamente el poder volvió a surgir y con lentitud, rodeó nuevamente a su portador que lo hizo sentir el porcentaje 2,6% de poder que podía controlar. Bueno, esto a nada, es mucho mejor esto. Izuku dio leves saltos con sus pies, notando como sus saltos eran un poco más altos que lo normal. Bien, ahora esto, corrió rápido lo más rápido que podía para tocar el árbol, se tardó más de lo que pensaba, pero qué veloz. Izuku volteó a ver y ahí detrás de unos árboles se encontraba Itsuka Kendo con una sonrisa y con un gran asombro. Pero no es ilegal utilizar tu Kirk sin una licencia, comentó para recargarse en el árbol. No si te atrapan en la jugada. Izuku rió ligeramente. Entonces chica anaranjada, debo preocuparme que vayas de soplona. Itsuka Kendo, así me llamo, ella reprochó dando su nombre, y no te preocupes por eso, no soy una soplona. Kendo le sonrió a Izuku quien suspiró para fruncir su ceño. Entonces Kendo-san, ¿por qué me seguiste? Kendo se tensó a la pregunta, ni ella sabía por qué lo siguió, solamente un instinto le dijo que lo siguiera. No tenía ninguna excusa para seguirlo, vio al chico quien aún seguía esperando una respuesta. No lo sé, contestó, seguí mis instintos. ¿Tus instintos? Replicó, sí, no tengo ni la menor idea de por qué lo hice. Kendo comenzó a jugar con un mechón de su cabello, solo sé, que mi cuerpo decía que tenía que seguirte. Ya veo. Izuku sonrió, Midoriya, ¿cómo?
Midoriya Izuku, así me llamo. Izuku sonrió, un gusto en conocerte Kendo-san. Kendo sonrió, el placer es mío Midoriya-kun. Kendo estiró su cuerpo, el nuevo día había comenzado y como inicio. Con la misma rutina de siempre se dedicó a entrenar en el dojo de su familia, a entrenar el tema de las artes marciales. Su familia había tenido ciertas generaciones de luchadores marciales, pero cuando aparecieron los Quirks su dojo tuvo que ser cerrado, pero gracias a ella lo utilizaba para entrenar y mejorar sus artes marciales. Checo la hora había citado a Izuku en su dojo a las 10 y ya casi era la hora. Kendo comenzó a dar saltos para calentar su cuerpo y comenzó a soltar varios golpes al aire. Su cuerpo estaba ya acostumbrado de este entrenamiento y ahora esperaba que Izuku pudiera no cansarse demasiado. Kendo oyó como tocaron la puerta de su dojo, corrió hacia la puerta con una sonrisa y cuando la abrió ahí se encontraba su nuevo amigo Midoriya Izuku, quien tenía recogido su cabello con una liga. Hola, buenos días Kendo-san, saludó Izuku con una sonrisa. Buenos días Midoriya-san, ella contestó el saludo con una sonrisa. Pasa. Kendo se hizo a un lado para que pudiera pasar Izuku, cerrando la puerta detrás suya. ¿Qué me vas a enseñar Kendo-san? Preguntó Izuku viendo a la chica peli naranja, quien solamente sonrió. Izuku recibió N golpe en su cara que lo hizo retroceder pasos hacia atrás. Miró a Kendo, quien bozaba una sonrisa de oreja a oreja. Sin más preámbulos, lo comenzó a lanzar varios golpes. Izuku comenzó a esquivar con dificultad los golpes de Kendo. No solo utilizaba sus manos, sí que sus pies con una elegancia y sincronización le causaba conflicto en saber cuál sería su siguiente golpe. Izuku quiso analizar sus movimientos, pero no dejaba de atacarlo. Comenzó a bloquear golpes, pero a cambio recibía un golpe directo en zonas débiles, lo que hizo que causara que su equilibrio cayera rápido. Te tengo, es lo que había pensado Kendo antes de que pudiera soltar su último golpe. Izuku la agarró desprevenida de sus pies para colocarla en una posición que para ella era indebida. Su pie derecho alcanzaba el hombro izquierdo de Izuku. Sus ojos esmeraldas calmados, pero determinados, le hacían sentir cierta emoción que no podía explicar. La mano derecha del oji esmeralda la tenía sostenida de su cadera. Midoriya-san, Kendo tartamudeó, su corazón acelerado, sus mejillas rojizas, notó los labios de Izuku. Ella trajo saliva y comenzó a acercarse con sus ojos cerrados. Izuku notó el acto de Kendo y solo pudo sonreír. Con su mano izquierda detuvo el andar de Kendo con un simple dedo, lo cual hizo que abriera sus ojos, viendo la sonrisa de Izuku. ¿Qué sucede? Preguntó. Tranquila, el río, aún no sabemos nada de uno del otro para darnos un beso. Kendo se puso rojo como tomate y con lentitud sentía como Izuku la colocaba en una posición más normal. ¿Continuamos? Kendo asintió para continuar su entrenamiento. Fin del capítulo.